Buenas a todos, bienvenidos una semana más a el Discast, tu podcast de referencia sobre discapacidad. Y aquí tengo a mi lado, como siempre, a mi compañero Nix. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, gente, chavales? Otro lunes más a... ¿cómo se dice? No me acuerdo. Como veis, tiene discapacidad. Adoctrinar Adoctrinar, vale, y a perfecto. promocionar las paguitas. Exactamente. Quería decir una cosa rápida, y es que estamos a 7 seguidores, 7 suscriptores en Twitch de llegar a los 200. Así que, oye, si os apetece suscribiros, os apetece seguir este canal, nosotros encantados. Estamos súper contentos y la verdad es que la cosa no para de crecer, así que estamos genial. Correcto. Y nada, hoy tenemos un temazo, tenemos un invitado que nos va a hablar un poquito de accesibilidad digital, de accesibilidad en general, que oye, él sabe bastante más que nosotros en muchos casos. Y oye, pues oye, si quieres, empezamos ya, Nix. Hombre, por supuesto, tengo ya unas ganas locas de empezar. Sí. Pues nada, y nuestro invitado de hoy es Mariano Cuesta, que es consultor de accesibilidad y está aquí con nosotros, vamos a hacer una entrevista. Y nada, ¿cómo estás, Mariano? Pues muy bien, la verdad, muy contento de estar aquí en este espacio. Pues genial, vamos a ir haciendo preguntitas para ir sabiendo un poquito más de ti. Y la Genial. primera pregunta, aunque ya he hecho spoiler yo, pero bueno, ¿a qué te dedicas? Pues soy consultor de accesibilidad y la gente dirá, oh, ¿qué es consultor de accesibilidad? Pues yo me dedico a analizar sitios web y aplicaciones móviles para detectar las barreras en las que la gente se puede tropezar a la hora de tener un contacto con Internet. Por ejemplo, el ratón, el teclado, el lector de pantalla, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que es lo digital, pues eso, los colores, yo analizo todo para que la gente, para que los diferentes perfiles que tienen discapacidad, y no solo, porque la accesibilidad no es una cosa específica para personas con discapacidad, sino, por ejemplo, para niños pequeños cuando están intentando hacer algo, o sea, entrar en alguna serie de dibujos, alguna historia tal, o personas mayores que no terminan de tener una habilidad bastante, o sea, una habilidad, pues eso, o una cierta soltura a la hora de hacer las cosas, ¿no? Ajá. Nix. Y bueno, pues como sabemos que el mundo de la discapacidad estamos un poco precariamente, ¿has tenido problemas a la hora de encontrar trabajo alguna vez? Sí. O sea, yo tengo la suerte de que, hombre, o sea, mi discapacidad, a ver, que es física y se nota cuando ando, por ejemplo, coge un poco y tal, me faltan algunos dedos y tal, pero sí es verdad que he ido siempre por mi cuenta, sí es verdad que a veces he trabajado en sitios, cosas puntuales, pero sí es verdad que de un tiempo a esta parte me he centrado bastante más en el tema de la discapacidad y entonces ahí sí que hay espacio también para personas con discapacidad, claro, lógicamente. Ujú. Bueno, ya que estabas hablando un poco de esto, pues la pregunta que hacemos a todos los invitados es, ¿cuál es tu discapacidad? Pues mi discapacidad es física y es de nacimiento porque mi madre durante el embarazo tuvo lo que se llama una brida amniótica, que viene a ser mm, básicamente como el hilito del pan Bimbo, pues eso apretando al feto. Entonces lo que hizo que el feto no se desarrollara del todo bien y entonces pues he salido como la última rebanada del pan Bimbo. ¿Sabes? Entonces Ostras, pues por ahí va eh, un poco la cosa, ¿sabes? ostras, pues, esto ya me ha dejado un poco. ¿Puedes detallar? Porque la gente cuando oiga, he salido como la última rebanada del pan, a lo mejor no Claro, sabe muy bien qué es. Adelante. la brida o sea, la brida del pan Bimbo, o sea, el hilito este con el que se ata, Sí. Sí. eso exactamente. Pues entonces cuando tú tienes que sale arrugado, básicamente, ¿sabes? ¿Vale? O sea, es Sí. una cosa. Entonces, o sea, yo nací sin dedos en la mano derecha, Ujú. excepto el gordo, bueno, tengo aquí Ajá. un poquito, y en el pie me pasa igual, tengo dos dedos Ajá. por ahí, y eso, la parte derecha la tengo un poco así como cacharrá, pero bueno, en general tengo la suerte de que dentro de lo malo bueno, malo, o dentro de la situación, pues, o sea, te hago vida independiente, o sea, no necesito de nadie así en particular
para poder vivir. Una pregunta, una pregunta rápida, todo esto tengo que preguntarlo. Has dicho que le faltan dedos en la mano derecha. Sí. La pregunta que yo tengo, ¿tú sabes si eres zurdo o diestro? Pues supongo que has practicado con la zurda, claro, pero ¿tú Yo, eres soy- zurdo o diestro? yo te diría que soy diestro. Porque yo, por ejemplo, al fútbol juego con la derecha. Bueno, al fútbol. Bueno, lo que se llama darle a la pelota. O sea, que decir, bueno, hace mucho tiempo no juego, pero yo soy diestro y soy zurdo, pero por costumbre. O sea, que decir, porque no me queda otra. ¿Sabes? Vale. Pero Nada, yo te diría que soy diestro. Sí, sí, sí. tenía que preguntarlo, lo siento, tenía curiosidad. Claro, Adelante, Nix. Tú pregunta tú lo que tengas que preguntar. claro. Eh, ¿Qué obstáculos has tenido que enfrentar como persona discapacitada? Pues sobre todo, básicamente, yo no me di cuenta de que tenía discapacidad hasta que me vine a Sevilla. O sea, y os cuento, mi padre es militar, ¿vale? Y entonces, pues yo he estado durante mucho tiempo, pues en Melilla, en Ceuta, o sea, yo nací en Ceuta y he estado en varias ciudades, ¿no? Pero siempre he estado en un ambiente donde era conocido, ¿vale? Entonces, cuando yo me vine a Sevilla, no me conocía nadie, ¿vale? Entonces, claro, tuve que hacer, digamos, un reseteo de social, ¿vale? Y a partir de ahí fue cuando me di cuenta de que yo era raro. Con respecto o sea, yo no me sentía raro en otras ciudades porque había crecido con ellos. Pero de repente Sí, ahora, sí. sobre todo si hubiéramos sido más pequeños, la inocencia o sea, ese punto de inocencia que todavía se tiene, pues se hubiera mantenido. Pero ya a los 13 años que eres un adolescente, preadolescente, que ya lo importante que es el físico para uno, la imagen, la imagen del otro, no sé, como que todo el mundo ya está prestando mucha atención a eso, ¿no? Que si soy guapo, que si se fijan en mí, que si no se fijan, que si tal, que si cual. Entonces, ahí empecé a verlo como, uy, espérate un momento, tenemos un problema. Ajá. ¿Sabes? Pero no porque yo tuviera un problema, sino porque la gente me miraba como si yo tuviera un problema. ¿Vale? O sea, Claro. porque yo o sea, nunca, en general, mis padres no me han tratado como una persona con discapacidad. O sea, quiero decir, no me han limitado, o sea, no han tenido ese chip de decirme, tú no puedes, no sé qué. Sí, es verdad que he tenido a veces sobreprotección, ¿vale? Porque es normal, o sea, cuando Sí. intenta que no te hagan daño y tal. Pero por lo general, yo no he sentido que me hayan educado como una persona con discapacidad. Entonces, cuando yo me di cuenta de que tenía discapacidad, tenía que hacer un cambio de mentalidad porque decir, hostia, es que me están tratando de segunda división. ¿Y por qué? ¿Sabes? ¿Y por qué me estás tratando mal cuando yo soy el mismo que hace 3 años? Ajá. O sea, Sí, entonces, sí. claro, ese cambio de paradigma fue un poco bastante jodido. Sí, claro. Y ¿Has entonces, por eso, resumido? sí, Sí. sí. Adelante, sigue. No, y Perdona. eso. Y entonces, claro, ese paradigma fue, y a partir de ahí fue, o sea, a mí personalmente eso me hizo mucho daño, pues y ya empecé yo con mis complejos, o sea, empecé a crearme complejos y traumas, porque en realidad me he dado cuenta con el paso del tiempo que muchas veces la gente ni siquiera te mira, sino que ya simplemente le estás poniendo a ellos una mirada que ni siquiera tienen porque no se dan cuenta. O sea, yo tengo mucha gente que ha dicho, no, hostia, tú tienes discapacidad, pues no me da. O sea, que decir que hay veces que tampoco te das cuenta. ¿Por qué? Porque lo tomas natural y no te. Por ejemplo, lo de la mano, hay gente que no se ha dado cuenta hasta 3 meses después de conocerme. Y no porque yo la esconda, sino porque simplemente como no tengo nada si ni hago cosas raras, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, con esa edad, con 17, con 18, con 20, pues yo me escondía, yo intentaba, no, o sea, me tapaba, por ejemplo, Iba, por ejemplo, en verano, o sea, verano aquí en Sevilla, terrible. Pues me ponía una sudadera en la mano para que la gente no me mirara, pero la gente me miraba más porque tenía una sudadera en la mano. Y yo, pues, Claro. chico. O sea, entonces era como, Claro, o sea, estaba provocando yo que me miraran más por intentar esconderme. claro, al final, Claro. claro. Entonces, Claro. claro, ante eso, pues, esa es la historia. Has resumido muy bien una parte de mi vida, que es cuando en mi infancia yo no sabía que tenía discapacidad. Pero como todo mi entorno, mi familia y todos mis seres cercanos me trataban de forma normalizada, no pensaba yo que tenía nada. Eso es. O sea, Pero no socializabais como personas con claro, discapacidad. de hecho, yo en el cole tenía otro compañero
O sea, si yo tengo, por ejemplo, la mano derecha la tengo así, pues él la tenía las dos así. O sea, tenía Ajá. simplemente las dos con el. Como si fueran pinzas, como Zoidberg. Sí, sí. Pues eso. Y yo lo veía como, o sea, que decir, otro más distinto. O sea, que decir, como el que es rubio o pelirrojo. Y no había una sensación de divisiones o desigualdad, ¿sabes? Claro, claro. Pues sí, Claro. sí, sí, es curioso también cómo la sociedad nos impacta tanto, pero bueno. Eso es, sí. Bueno, vamos a entrar un poco en el tema un poco que nos interesa, Ujú. que es que, bueno, pues, que tú tocas mucho el tema este de la accesibilidad digital Sí. y lo has explicado un poco antes, pero explica un poquito a la gente qué es la accesibilidad digital, así un poco en general, para que la gente tenga un poquito Pues mira, de idea con este concepto. sí, la accesibilidad digital es un derecho, ¿vale? Es un derecho humano. ¿Por qué? Ujú. Porque es el derecho que te permite acceder a contenidos digitales y es una forma de acceder al mundo. Que muchas veces hay gente que no puede acceder al mundo de otra manera que no sea digital, ¿vale? Entonces, lo que nosotros nos dedicamos es eso, a hacer análisis de páginas web, de sitios web, de aplicaciones, para que la gente de todos los perfiles, o sea, ya sea pues físico, sea visual, sea auditivo, sea cognitivo, por ejemplo, que eso no se habla mucho, pero las personas con discapacidad cognitiva también son personas y son gente que está en el mundo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, personas con autismo, nosotros tenemos, por ejemplo, todos los documentos alineados a la izquierda. ¿Por qué? Porque los documentos alineados o sea, en bloque te genera ríos de espacio. ¿Vale? Los ríos Ujú. son espacios en blanco entre las. Y entonces eso, por ejemplo, a personas con autismo o TEA les genera distracción. Ah, ¿Vale? Entonces, o sea, lo que hay que Ostras. intentar es que se lea lo más compacto posible para que puedan leerlo de la mejor manera posible. ajá. O, por Bien. ejemplo, los colores. O sea, yo hasta que no me especialicé en esto, había combinaciones de colores, por ejemplo, el blanco y el naranja, que para personas con baja visión, que cuando entras en este mundo ya empiezas a ver que la discapacidad no es una persona en silla de ruedas, sino que es una persona con baja Sí. visión, una persona con movilidad reducida en las manos, una persona sorda, una persona ciega, una persona sordociega, una persona. O sea, es que hay 14 millones de perfiles. Entonces, claro, tenemos que pensar en todos. O sea, si una persona no puede utilizar el ratón, qué puede utilizar para no utilizar el ratón? Pues el teclado. Pues yo analizo webs para que yo pueda hacerlo todo con teclado. No, yo no toco el ratón, ¿vale? Entonces yo, Ujú. cuando estoy analizando, yo por ejemplo, siempre que analizo una web, empiezo por quitarme el ratón de en medio y hacerlo con el tabulador. Y si veo que o sea, que hay una cosa que se llama foco, que es que lo que se va iluminando para saber dónde estás. O sea, si eso está en todos los sitios y en todos los puntos donde puedo entrar, pues ok. Si no, apunto en la libretita como si fuera una ITV. O sea, digamos que la accesibilidad Ajá. digital es como hacer la ITV al coche. O sea, tú me das un coche y yo te paso 80 criterios, ¿vale? Ujú. Hay una cosa que se llaman Ujú. nosotros lo llamamos WCAG, ¿vale? Que es WGAC, ¿vale? Que son las guías de accesibilidad a nivel mundial. O sea, que digamos son las recomendaciones o los principios por los que se rige eso para que la gente tenga un cierto. O sea, por ejemplo, cuando yo digo que hay combinaciones de colores que no se ven, yo mido los colores con un gotero, ¿vale? Ujú. Y tiene que tener una relación, pues según si es texto o según si es solo imagen, pues de 4,5 o de 3, ¿vale? Entonces, Ajá. pues todo eso, o sea, lo vamos midiendo, o por ejemplo, el espaciado del texto, que cuando una persona con baja visión aumente el zoom de la pantalla, pues no se le rompa el texto y se le amontone. No sé Claro. si habéis visto alguna vez alguna web de estas que cuando le das al zoom, de repente hace un pum, un pelotón de letras, claro. Sí, Pues sí. eso, Sí, pues eso está mal, porque si yo necesito ver y me estás haciendo un burruño de letras, pues yo no claro, veo. Claro, no, claro. no va a ser legible. Claro, Tengo. entonces, pues eso, igual que el lector de pantalla, pues la estructura de una página web, por ejemplo, una cosa que nos pasa mucho, o sea, ya no a nivel profesional, pero sí que vemos en la calle cuando alguien hace un blog o hace cualquier historia, los encabezados.
los H1, H2, en WordPress, por ejemplo, ¿habéis trabajado en WordPress alguna vez? Tengo mucho tiempo, pero sí, he tocado algo de WordPress. Vale, Sí, he tocado algo así. se llaman encabezados, ¿vale? Pues los encabezados, que significa que lo que hacen es estructurar un contenido, la gente los utiliza visualmente. ¿Qué pasa? Que tú utilizas el H1 y el H3 y te está saltando un H2. ¿Qué pasa? Que el lector ve un salto ahí que dice, oye, aquí me faltan cosas. Dale. Entonces, el lector de pantalla lo que es un índice. ¿Vale? O sea, te saca la página, como no es visual, lo único que te hace es sacarte la página como si fuera un índice. Y entonces tú vas navegando según necesites, o por enlaces o por encabezado. O sea, lees por encabezados para saber más o menos de qué va el tema y ya luego por la página, el lector te va leyendo el texto. Sí. Pero eso es ir a estructuras y entonces, pues eso, pues de todos los perfiles, pues eso, pues por ejemplo, personas con discapacidad cognitiva, si tú utilizas un palabra que sea, yo qué sé, solicitud, en vez de solicitud pones petición. O sea, cosas que sean más sencillas para que Claro. todo el mundo pueda acceder. Por ejemplo, ahora, de hecho es muy gracioso, porque ahora entra en vigor una cosa que se llama el Acta de Accesibilidad Europea, ¿vale? El Acta Europea de Accesibilidad, que es una normativa, no es una imposición, pero sí que es una normativa, porque o sea, las penas las impone cada país, en la que dice que una serie de servicios, o sea, por ejemplo, bancos, servicios de sanidad, internet, aguas, o sea, los suministros básicos de las personas tienen que estar en lectura fácil. ¿Qué pasa? Que los bancos muchas veces se aprovechan de esa terminología complicada Claro, para meterte cosas que no, que te las Sí. meten porque les interesa. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Que muchos de los bancos ahora están teniendo que traducir a lectura fácil. Por ejemplo, producto hipotecario del no sé qué, es la hipoteca. Fin. No me cuentes, no me seas barroco, ¿sabes? Sí. Entonces, eso lo que trata de evitar es, primero, la lectura fácil es que una persona de 80 años y una persona de 18 lo lean de la mejor manera posible. Sí. O sea, que no tengas que tener un nivel cultural. Lo típico de, no, voy a llamar a mi nieto para que me explique lo que pone aquí. No, señora, usted va a poder con su edad leer esto y entenderlo. O sea, porque la accesibilidad no es solo personas con discapacidad. La accesibilidad, por ejemplo, los subtítulos en los vídeos, por ejemplo, en redes sociales, TikTok, tiene todos los vídeos subtitulados porque mucha gente a lo mejor no se ha llevado los cascos. Claro. Y ves el contenido, simplemente pues lo lees. Sí, correcto. Cosas de ese estilo, o por ejemplo YouTube, o de hecho, yo el otro día leí una estadística que era que el 80% de la gente veía las redes sociales sin escucharlo, o sea, veía los vídeos por los subtítulos. Sí. Es cómodo además, ¿no? Supongo que estás en el metro, no quieres molestar y a lo mejor. Claro, exactamente. O sea, bueno, hay gente que siempre pone el móvil a toda castaña, de hecho con altavoz y todo, con Bluetooth, Sí. pero quitando a esa gente que no merecería vivir, pero eso, básicamente, pues es eso, ese es mi trabajo. Sí. Interesante. O sea, ya sabéis un poco lo que es la accesibilidad. Adelante, Nix. Sí. Además, muy interesante, ¿eh? Muchas personas discapacitadas, sobre todo en redes sociales, hemos hablado, y tú has hablado mogollón, de hecho, sobre el texto alternativo. Sí. Me gustaría que nos explicaras qué es, cómo podemos mejorarlo y Sí. por qué es tan importante usarlo. Vale, el texto alternativo es un texto que sustituye a la imagen para los lectores de pantalla. Es decir, una persona ciega, si es... Y ahora explico por qué. O sea, hay dos tipos de imágenes en Internet, ¿vale? Que son las decorativas, que es una cosa que acompañas, que puedes poner lo que sea por acompañar un poco el texto, y las informativas. Cuando tú tienes una imagen informativa, es ahí cuando utilizas la imagen de texto, porque si es decorativo,
a mí me da igual que pongas en un post, o sea, en un texto, por ejemplo, que sé, estás hablando de la primavera. Me da igual que pongas un árbol, que una flor, que un pájaro, me da igual. Porque a mí lo que me está interesando es lo que me estás contando. Pero si estás hablando de, por ejemplo, mm, el, la foto esta de Tiananmen, del hombre enfrente del tanque, Sí. y habla sobre la libertad de expresión, esa foto tienes que explicar que es un hombre de pie, o sea, con dos bolsas en las manos, está posicionado delante de un tanque de color verde, de tal, en la plaza de Tiananmen. O sea, estás explicándole a una persona que no ve la situación de la imagen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, eh, el otro día hice un hilo el 8 de marzo sobre Anne Guy, Alice Guy, perdón, Anne Guy no, Alice Guy, que es, digamos, la primera mujer que hizo ficción en el cine en la historia, por encima o sea, por delante de Méliès, ¿vale? De Georges Méliès. Entonces yo puse una imagen y es una chica, o sea, Alice Guy de Blaché, con pelo tal, con un vestido tal. O sea, estoy describiendo para que la persona que no lo ve se lo puede. O sea, si tiene la capacidad, porque no sé, o sea, no soy especialista en ceguera, pero hay gente que sí ve o sea, ha visto alguna vez y se puede imaginar, o hay gente que no ni siquiera lo ve. Entonces, bueno, pero que sí, pero que si no lo ves, que te puedo contar yo. Es como contarte una foto. Sí. ¿Sí? A ver. Entonces, Claro. eso lo que hace es que la experiencia sea, primero, más inclusiva, porque no te estás perdiendo Por ejemplo, un Ujú. GIF, si es un GIF muy específico de un meme, yo sí lo explicaría, Claro. ¿vale? O sea, un meme, o de, mira, pues esto, yo qué sé, un chiste, pues pones el texto del chiste, si es texto que se llama imagen de texto, que es cuando, por ejemplo, tienes una viñeta y esa viñeta está el texto incrustado como tal. No, o sea, no forma parte, digamos, de un HTML, sino que es una imagen de texto como Sí. tal. Eso hay que explicarlo fuera, porque la Sí. gente, la gente que usa lector ahora parece que ya hay ciertos lectores que sí empiezan a reconocer texto dentro, pero lo suyo es hacerlo fuera. Ujú. Esto para que no lo sepa, pues Sabina lo sabe. Todas las redes sociales en general tienen el texto alternativo que lo puedes colocar en cualquier foto. Es decir, pones lo de alt en un lado, entonces si lo quieres colocar. Es muy sencillo, pero simplemente hacéis un poco de esfuerzo de explicar al menos una descripción leve. O sea, Sí. no sé, es una Y, cosa. Creo y de que hecho, tiene que ser leve porque no tiene que superar los 150 caracteres. No, no, en redes sociales como Twitter o Skype creo que sí que hay más, o sea, hay muchos más caracteres, ¿eh? O sea, Sí, sí, creo sí, que o sea, es. en redes sociales ok, pero en web, por ejemplo, cuando haces la descripción Ah, alternativa de eso, son sí, 150 caracteres. Si superas eso, hay una cosa, o sea, hay atributos que se llaman atributos ARIA, que son, digamos, atributos que enriquecen la experiencia de Internet, la accesibilidad de Internet. Es Accessibility Rich Internet Application, algo así, ¿no? O un fragmento y tal. Entonces, hay una cosa que se llama long desk, que es descripción larga, ¿vale? Entonces, tú, por ejemplo, si tienes que explicar un gráfico, ¿vale? Un gráfico de tarta o un gráfico de barras, pues tú explicas todo ese gráfico en esa descripción y puedes alargarte lo que quieras. ujú, entendido. iba a A decir, ver, sí, no. iba a decir que Twitter ya no tiene texto descriptivo. ¿Por qué será? Porque sí, ¿Cómo? porque de hecho, sí, os lo cuento porque han montado la división de accesibilidad. Fue de hecho lo primero que hicieron. Ostras. Pero la Incluso información que tengo yo es que lo quitaron, ¿no? sí, pero toda la división de accesibilidad, o sea, la desmontaron Claro, entera. sí, claro, Entonces, sí. Twitter dejó de ser accesible. Joder. Correcto. ¿Por qué Ostras. será? Pues no lo sé, porque hay gente ahí. La discapacidad En es fin, woke, ya lo sabéis, la discapacidad es woke y somos wokes. somos Woke, woke todos, sí, Procede. correcto. soy diswoke. Bueno, Diswoke. bueno, seguimos con la entrevista. ¿Cuáles son las herramientas que más se utilizan en la accesibilidad digital? ¿O qué herramientas te vienen a la cabeza?
Pues mira, herramientas o sea, yo por lo menos utilizo pocas, porque en realidad es conocimiento sobre lo que estás haciendo. Hay que decir, por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación que se llama o sea, Color Contrast Analyzer, que es un analizador de contraste de color, que lo que hace es tener dos goteros y hacer una cuenta entre el porcentaje, zona ratio, digamos, que se llama, Sí. entre los colores. Si no la supera, está mal. ¿Vale? Por Ujú. ejemplo, hay, pues, yo qué sé, lo que os comentaba, ¿no? El blanco y el naranja se llevan muy mal. Parece que no, pero para las personas con discapacidad visual a nivel de baja visión, Ujú. eh, tiene el problema de que no se percibe bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues o bien pones la letra en rojo o bien cambias el fondo. Lo pones Sí. más oscuro para que se entienda mejor. ¿Vale? O por ejemplo, perfiles o sea, el modo oscuro a veces, para leer cosas pequeñas, es mucho más descansado que la pantalla en blanco que te está iluminando todo el rato. O sea, son cosas Ah, o sea, son pequeñas, pero que herramientas como tal no utilizamos, o sea, podemos utilizar alguna como Axe o como Wave, pero generalmente suelen dar falsos positivos o falsos ajá. negativos. Entonces, Sí. ante eso, yo, por ejemplo, que ya llevo 3 años, va a hacer 3 años ahora, eh, ya tengo una suficiente experiencia como para saber ciertas cosas o mirando el código simplemente. O sea, yo abro el Ujú. inspector de navegación y miro el código, porque el código, o sea, el código al final lo que te da, el inspector es HTML, independientemente de cómo esté la web montada, ¿vale? O sea, si esté la web Ujú. está en PHP, a mí me sale un HTML. Entonces, nosotros lo que miramos es ese código y vemos si, por ejemplo, cuando no podemos navegar con el tabulador es generalmente porque hay una cosa que se llama el índice de tabulación o tab index, que es -1, ¿vale? El -1 significa que no pase por ahí el tabulador. Y muchas veces la gente lo pone porque no sabe, o sea, o no lo sabe poner bien o porque el sistema lo pone solo y no se ha dado cuenta de que con tabulador no puedes entrar ahí. Ajá. Entonces, nosotros Ujú. miramos el código y decimos, "Ah, mira, pues tal". Pero herramientas como tal de accesibilidad, tenemos un código Mm. de criterios que analizar, ¿vale? O sea, por ejemplo, la imagen alternativa. Por ejemplo, es muy curioso porque el logo de la página web siempre tiene que estar etiquetado, ¿vale? O sea, el logo de la página web es, digamos, el punto inicial donde la persona con discapacidad visual empieza la web. Y a Claro. partir de ahí para poder volver a reiniciar la página, tiene que ir al logo, ¿sabes? Entonces, el logo tiene que ser logo de tal, ir a página de inicio. Eso es el alt del logotipo, Sí, 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 sí. Curioso. ¿vale? Ujú. Entonces, a partir de ahí, pues eso, pues etiquetas la web, o por ejemplo, o un vídeo si no tiene subtítulos, un reproductor que no tiene pausa, por ejemplo, que muchas veces entras en la página web y ya te está un chunda chunda aquí a muerte. O sea, Uf, esto pasa mucho, ¿eh? Esto pasa Sí, mucho. pasa claro, bastante. y dices tú, pero chico, o por ejemplo, simplemente un carrusel, o sea, tú entras en una página web y el carrusel ya está moviéndose. Y dices tú, pero déjame a mí que yo le dé cuando yo quiera, Claro, ¿sabes? claro. Que tenga un play, que tenga, ¿sabes? Sí, Entonces, bueno, muy por lo bien. menos que tenga, o sea, que el usuario tenga el control de lo que está haciendo. Sí, Claro, correcto. Next. correcto. Bueno, a mí me gustaría preguntar sobre la importancia de la tecnología para personas con discapacidad. ¿Qué papel crees tú que tiene la tecnología La en tecnología, nuestras vidas? la accesibilidad lo que pretende es que todo el mundo pueda utilizar la tecnología básica sin adaptaciones. Si es verdad que, por ejemplo, una persona ciega no ve, y si no ve, pues habrá que hacerlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, el lector de pantalla. Pero ya, por ejemplo, el braille no se utiliza, o sea, se utiliza, pero con los lectores de pantalla y esto de voz, los Claro. sintetizadores de voz, ya se está perdiendo, entre comillas. O sea, yo qué Claro. sé, Sí, sí. pero por lo menos mi experiencia o sea, sí es verdad que a lo mejor te viene una persona con discapacidad auditiva, o sea, una persona sorda, y te dice, no, no, pues tal, o una persona, perdón, una persona ciega, pues tal. Eh,
Bueno, no sé, pero que yo lo que veo es que eso, que como la accesibilidad intenta que todo el mundo pueda acceder de la manera más parecida posible, o sea, es decir, si yo no puedo entrar con ratón, puedo entrar con teclado, pero no te voy a diseñar a no ser que sea una cosa muy específica, pero se Claro. trata de las bases del diseño universal. O sea, esto nace, o sea, lo que es la accesibilidad digital nace en los años 90 en Estados Unidos, y era gente que se preocupaba porque todo el mundo pudiera entrar. Entonces, por ejemplo, en los 97 el diseño universal, empieza el diseño universal con Maze y se empiezan a diseñar una serie de leyes que se tienen que cumplir para que un diseño sea universal, ¿vale? Claro. Entonces, ese tipo de cosas, pues, ostras, pues, dices tú, ahí empieza y sobre todo es por ejemplo, Don Norman, tiene un libro, o sea, Norman es el padre de la usabilidad, digamos, ¿no? Del concepto de usabilidad, que es, digamos, la rama principal de la accesibilidad. La accesibilidad es una parte de la usabilidad, ¿vale? La usabilidad es Ujú. cómo se usan los objetos, cómo se diseñan, y la accesibilidad, digamos, que es la capacidad de que todo el mundo pueda utilizarlo de la mejor manera. Tiene un libro que se llama La psicología de los objetos cotidianos, en el que se pone a pensar que no es que nosotros seamos torpes o seamos incapaces de, sino que el diseño está mal hecho. O sea, es decir, lo pensado está mal. Ujú. Entonces, cambiar, o sea, teniendo ese punto de vista muy presente, cuando nosotros no podemos hacer algo, no es que no podamos, es que está mal hecho, porque no cumple las leyes del diseño universal. Ujú. ¿Sabes? Entonces, si no Ujú. cumple las leyes del diseño universal, por ejemplo, si tú diseñas un pasillo de menos de 80 centímetros, una silla de ruedas no cabe. Claro. Claro. Sí, Por sí, ejemplo, sí. en el caso de Nick, ¿no? Por ejemplo. Y para dar una vuelta tienes que tener 1,20 m de circunferencia. Ujú. Si Claro. no tienes eso, esa persona no puede entrar. Claro. Sí, sí, Entonces, es curioso. Bueno, a ver, tenemos así las preguntas. ¿Cuáles son las faltas de accesibilidad más comunes en el mundo digital? ¿Cuáles son los fallos más comunes que ves? el teclado, 100%. El teclado, o sea, el hecho de no poner el foco o el uso del teclado es 100%, o sea, es raro que no pase, de hecho, ¿vale? O sea, o, por ejemplo, también lo que contaba antes del contraste, ¿sabes? Del contraste de colores, por ejemplo, un texto se ha puesto muy de moda en la letra gris sobre fondo blanco, en todos los bancos, por ejemplo, Ujú. y eso es criminal porque es que no Eso ves. es incomodísimo, ¿no? Sí, sí, pero visualmente, como es muy limpio y muy. O sea, o Sí. sea, si tú eres una persona que ve, pues dices, oh, qué limpio, que no, Claro. no ves un bloque negro ahí de texto, sino que ves una cosa como muy sutil, ¿sabes? O sea, como que el diseño. Y hay un error de base que la gente dice, no, es que si no es bonito, no es buen diseño. O sea, a ver, que el diseño accesible puede ser bonito, que no necesariamente tiene que ser feo, pero lo que tiene que ser es funcional. Un diseño tiene que ser funcional. Si no es funcional, no vale. Y si no está siendo funcional a personas con discapacidad y con diferentes perfiles, pues no funciona. Ujú. Curioso, curioso. Es que el tema del teclado lo tiene escrito, porque no lo había pensado, pero claro, es Pues, necesario el uso constante del teclado, ¿no? Para alguien con Sí. discapacidad que a lo mejor no pueda usar el ratón, ¿no? Que el claro, teclado lo mira, tenga. por ejemplo, lo estábamos hablando antes en Blue Sky. Lucho Miranda. Lucho Miranda no puede coger un ratón porque tiene la mano, o sea, la tiene tan cerrada que no puede cogerlo. Entonces, sí que puede apretar un tabulador. Sí, 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 claro, Es, correcto. un es un ejemplo de Claro. persona o sea, que tenemos más o menos referencia y si la gente, o sea, la gente que nos escucha, pues yo se lo recomiendo porque es un tipo bastante brillante, es un humorista chileno, por cierto, pues, Sí, por correcto. ejemplo, ese tipo de perfil o personas con Parkinson. Claro, Una persona con Parkinson con un ratón, Un no ratón no tiene. puede. no Claro, puede, o sea, claro, por correcto. ejemplo, hay una cosa en accesibilidad digital que ahora los botones tienen que tener un tamaño determinado y no pueden bajar de ahí.
Porque si tú tienes dificultad para mover la mano y apretar el botón que tienes que apretar y das otro, pues eso ya te genera un problema. Sí, Entonces, sí, sí, claro. los botones tienen que tener un espacio entre sí suficiente como para que una persona le pueda dar sin temor a darle otra cosa. Correcto. Estamos aprendiendo hoy, ¿eh? La verdad es que sí, estamos aprendiendo Sí, un sí, la montón de verdad es que cosas. sí. Así que nada, Yo continuamos. no Adelante, sabía Nick. absolutamente nada de estos temas. Es que eso hasta que no te toca, no lo sabes. Claro. Pues es un poco el leitmotiv de la discapacidad, ¿no? Hasta que no te toca, no te das cuenta. Exactamente. Que, a ver, que yo entiendo que es muy difícil. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos por lo general con 5 perfiles, ¿vale? Que son la necesidad, o sea, física, cognitiva, auditiva, visual y no me acuerdo, o sea, y no recuerdo cuál era la otra. Pero vamos, básicamente ese tipo de perfil. Y dentro de eso, pues está el autismo, está la persona con retraso madurativo, está con... Tienes ahí tropecientos Claro, mil. O sea, claro, y correcto. tienes que pensar, yo por ejemplo, o sea, trabajando en esto, yo llegué a la conclusión de que yo cada vez que me sentara a analizar un proyecto, tenía que traer a 5 amigos y sentarme aquí con ellos. Y decir, ¿tú qué necesitas? ¿Tú qué Claro, necesitas? Por ejemplo, la persona sorda, pues yo necesito que si me vas a poner un vídeo, me pongas o subtítulos o un texto completo de lo que me estás contando. Para claro, que yo, que no veo, o sea, o que no oigo, o sea, si yo no lo veo, necesito que me expliques en un texto, porque así el lector de pantalla me lo puede contar. Y si no, y si soy sordo, necesito que me pongas qué está pasando. claro, Claro. eso es. ¿Vale? Entonces, pues, o sea, y sordo, y ciego, y baja visión. Claro, tú dices, tú, claro, las personas ciegas, sí, pero es que en ciego hay ciego total y Sí, baja visión. correcto, O sea, y hay un correcto. montón, o sea, y ya de repente empiezas a ver grados en todo y dices, coño, es que no es una persona con silla de ruedas, no, es que es una persona con baja visión y a la que tiene que ver el contraste bien, él tiene que ver las formas bien. O sea, si por ejemplo pones una imagen, tienes que tener un texto, cuando pones un icono. O sea, por ejemplo, el icono descargar, ¿vale? Que es el típico de la flechita con la caja. Pues eso, para personas cognitivas, o sea, con discapacidad cognitiva, le tienes que pone descargar tal cosa. O, por Claro, ejemplo, saber más. Los saber más, leer más y todo esto de los blogs, saber más sobre qué. Por ejemplo, una persona ciega, cuando entra en ese tipo de etiqueta, le tienes que explicar, saber más sobre la fruta de no sé qué. Le tienes que Ujú. contextualizar. De hecho, hay un criterio que se llama eh, criterios, o sea, criterios o sea, perdón, enlaces descontextualizados, que es un enlace que está ahí, pincha aquí, ¿vale? Pincha aquí, ¿dónde? ¿Qué es esto? claro, Pincha claro, aquí, ¿qué claro, es? Pincha aquí, ¿qué es? ¿Dónde me vas a llevar? claro, Y si me vas a abrir en ventana nueva o no. Porque claro, claro, si yo pincho y me llevas a otro sitio y me acabas de cambiar la página web, ¿dónde estoy? claro. Claro. Muchas cosas, Entonces, muchas cosas. Muchas claro, cosas, o sí. sea, es que de repente cuando tú entras en la accesibilidad y yo, por ejemplo, ya estoy, o sea, como la policía, ¿sabes? Ah, no, esto, por ejemplo, un caso, la X y la arroba de inclusión, Sí, de género, sí. no son accesibles. No, no, eso lo sabemos. Entonces, explícalo, ¿Verdad? explícalo. Y de hecho yo soy muy pesado con eso, o sea, hay gente que escribe con Sí, la... Tío, por favor, intenta... Y dentro de la cuestión, todavía hay que explicar un poco, o sea, hay que ahondar un poco más, por ejemplo, en el uso de la letra E, como todes, ella y todo este tipo de cosas, para que la gente con discapacidad cognitiva también lo entienda, Claro. porque esa es otra. O sea, quiere decir, que te estás dejando gente, o sea, queriendo ser inclusivo con la gente del género, Claro, estás dejando gente fuera. esta gente fuera por cuestiones técnicas. Entonces, claro, es como, claro, hay que navegar un poco entre lo que es la realidad y lo que es la tecnología y lo que es la accesibilidad, claro. Claro. no uséis X ni arroba, por favor. No uséis X ni Y arroba por favor, no lo hagáis. Eso es. Y que, para poner todes, no uséis X ni arroba al Si final, ¿vale? queréis, Por favor. si queréis poner todas, ponéis todes.
Ya Sí, está. o todas las personas, o sea, que tienen genérico, todas las personas, Sí, o correcto. toda la gente. Mucho mejor, sí. Mucho mejor porque recordar que una persona ciega, cuando va a leer eso, va a salir una. Todos con la última O se convierte en una X y leerle literalmente cómo se lee eso. O sea, no se puede leer, por favor. Con una X al final no se puede leer. Pero Aquí bueno, en fin, somos firmes defensores de la E. Eso es, sí. exactamente. Bueno, continuamos. Continuamos. Tenemos el dato de que más del 60% de las personas con discapacidad tienen problemas para acceder a tecnología digital. ¿Tú cómo solucionarías eso como consultor de accesibilidad? Pues Al como menos estamos, alguna solución básica. sí, multas. Multas, me parece Multas. correctísimo. De hecho, Sí. ayer creo que fue, sí, ayer, publiqué un hilo sobre el Acta Europea y antes publiqué sobre países que están muy estrictos con eso, como Irlanda, la República de Irlanda, que forma parte de la Unión Europea, Ujú. y Filipinas, que han propuesto penas de cárcel, hasta 6 años de cárcel, por no cumplir la accesibilidad. Me Y a parece mí muy eso, bien. y a mí eso Irlanda, particularmente me parece bien, porque estás eliminando un derecho humano. correcto. O sea, es decir, que no es una cosa que, bueno, que se podría mejorar, no. O sea, yo que necesito que tú me pongas un banco accesible. Mira, por ejemplo, esta mañana hemos tenido una cuestión de un equipo, ¿vale? De un equipo, o sea, nosotros trabajamos mucho con desarrolladores y diseñadores. Y me decían, no, es que nadie nos ha dicho esto. Digo, claro, porque cuando ven que tu página web no es accesible, se piran a otro. Claro, No te dicen que tienes un error. O Claro. sea, claro, pónmelo fácil. Yo puedo entrar aquí, no, pues me piro a otro. Fin. O sea, es que es tan sencillo como eso. claro. Es que Entonces, es claro, así, es así, es así. Tal cual. De hecho, por cierto, si no es obligatoria, ¿no? O sea, si es una web que no es súper importante, evidentemente, una persona con discapacidad visual, pues se irá a otro sitio, como Ir dices a tú, otro claro. lado. es decir, o sea, tú me tienes, o sea, como persona con discapacidad, tú tienes que tener el derecho de poder acceder a cualquier servicio, ¿vale? Y todas las empresas de servicios, de agua, de electricidad, de internet, todas, y a partir de ahora, con la Acta Europea de Accesibilidad, que entra en vigor ahora en junio de este año, tienen que ser obligatorias. Y te enfrentas a multas si no lo haces. Ujú. Sí, sí, Entonces, sí. claro, yo sé por mi trabajo que un montón de bancos, un montón de empresas a nivel grande de servicios y que también, ya no solo el hecho de la obligatoriedad y el hecho de eso, de que obliguen, ¿no? Sino que el hecho de que te estás perdiendo un 15% de cuota de mercado. O sea, ya Claro. solo por el tema económico, Sí. ya te compensa. O sea, y de hecho, nosotros decimos, o sea, en nuestro departamento, eh, cuando hacemos un trabajo, siempre decimos que la accesibilidad es gratis. La accesibilidad es gratis. Es pensar de primera hora lo que tienes que hacer. ¿Cuándo es cara? Cuando has hecho un proyecto de la leche gordísimo y no te has parado a pensar que Claro, necesitas un esto, un otro, un no sé qué, no sé cuánto, que luego lo tienes que modificar a posteriori. Entonces, claro, modificar un mamotreto pues es la hostia de difícil. Pero si tú, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que hemos empezado de cero, o sea, es decir, la gente de diseño nos pasa los diseños para que nosotros evaluemos el prototipo, entonces desde ahí ya la web va a ser accesible desde el minuto cero. claro. Entonces, Esto lo, sí, sí. No, yo iba a decir que esto lo digo mucho. Yo siento el tema de la accesibilidad, no digital, sino en general, la accesibilidad, que en cualquier empresa, si es accesible, ganas clientes. Claro. Si te dice lo mismo, o sea, es decir, hay un porcentaje de la población que tiene discapacidad y es ese porcentaje que de repente ganas. Es decir, y, es así. y Sí un que es reconocimiento, beneficioso para todos. y un reconocimiento social porque o sea, te estás haciendo que la gente te vea como que Sí, estás integrando. O sea, vamos, claro, como que, no, que estás integrando, básicamente. O sea, que es correcto. una acción, o sea, que no es una de decir, no, es que yo soy muy integral, yo soy muy tal. No, no, mira, te estoy haciendo la web para que tú puedas entrar como todos. Claro, eso ¿Sabes? es. Entonces, A ver, sí, dime. este,
Este tema que, no sé si tú lo tocas mucho, este tema de videojuegos, pero bueno, lo hemos metido como es tecnología. ¿Sí? En temas de videojuegos, ¿qué herramientas de accesibilidad incluirías más en temas de videojuegos? Si has tocado Yo, alguna vez este tema. de videojuegos accesibles no tengo, o sea, ya empiezo a tener idea porque tuvimos en nuestra empresa un proyecto que era una especie como de biblioteca de juegos accesibles, o sea, de juegos y qué Sí, accesibilidad necesitaban o requerían, eso, o qué, por ejemplo, lo que hablaba el otro día de Diablo 4, hay una serie de juegos como el Forza también, que ya que piensan en la accesibilidad, o por ejemplo el Last of Us también sí, tiene un bloque de accesibilidad configurable muy alto. sí, Sí, Entonces, no hay unas herramientas, sino que es una cuestión de desarrollo, de que la sí, propia empresa de desarrollo se dé cuenta de que hay mucha gente con discapacidad que queremos jugar. claro. Por ejemplo, hace unas semanas publiqué una cosa que hizo Sony, que es un mando, no sé si lo habéis visto, un He mando visto para, algo, sí, sí. sí, sí. para personas que que no tienen la movilidad muy fina en los dedos. Sí, sí, Tienen, está la boca, ¿no? Algo así. es una especie como de plataforma con botones grandes. Sí, Entonces ya puedes jugar, o sea, ya puedes hacer movimientos más bruscos, o sea, sí, porque ya no es tan fino. Entonces, eso, con respecto a videojuegos, o sea, nosotros no trabajamos con videojuegos, pero sí que yo he visto, por ejemplo, tengo una compañera que es muy gamer y eso y siempre está con este juego, este otro, tal. Y hay, por ejemplo, comunidades que se dedican a hacer mods para hacer accesible ese juego. Ujú. ujú, Entonces, en ese sentido, pues eso, sí es verdad que no es una cosa a la que nos dediquemos nosotros en principio, pero sí es verdad que es una cosa que las empresas, vuelvo a lo mismo, económicamente sí empieza a ser rentable la accesibilidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo en algún momento va a tener discapacidad y sí, va a necesitar de la accesibilidad. O sea, ya sea que tengas baja visión, que movilidad reducida, cualquier cosa. O sea, cuando nos hacemos mayores, perdemos capacidad y llega un momento en que tienes que tenerlo fácil. ujú. Claro. Continuamos. Queda cortito ya, queda cortito. Sí, queda poco. Ya llegamos al set de preguntas importantes. Tienes que pensar mucho, esto, Mariano. Sí. Recomiéndanos un libro, una película, o una canción o un disco. ¿Así en general? ¿O que tengan que ver Así Sí, en con... general. en Mira, general, esto es mira, a pues voy romper a el hacer, hielo. mira, pues voy a hacer un triple salto mortal y voy a recomendar tres sobre discapacidad. ¿Vale? Un artista con discapacidad, Django Reinhardt, Qué os lo bueno, Django Reinhardt. recomiendo. Madre mía, esa gloria bendita. O sea, por ejemplo Beethoven, que ya siendo sordo también tiene su mérito. Una película, El truco del manco, del Langui, que me parece una Ujú, película que es necesaria ver porque gran parte de la discapacidad está ahí. O sea, es decir, no queremos películas como Intocable, por favor, gracias. Por favor. Porque la representación de la discapacidad es más una persona en un barrio pobre con problemas que un millonario en una mansión trabajando 14 personas para él. Sí. ujú. Entonces, en ese sentido, os recomiendo mucho El truco del manco porque es una película que refleja, si no gran parte de la discapacidad, sí refleja la sensación. Más que la vida diaria, es la sensación de dónde estás. ¿Vale? O sea, que es una persona... ¿La habéis visto? No, 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 la tengo, la la Vale, tengo tengo muy pendiente. pendiente de ver. pues el Langui es una persona que tiene un hermano que no tiene discapacidad y él se tiene que hacer cargo de su hermano, ¿vale? O sea, porque el hermano es un cabra loca y es un borracho y un golfo y no sé qué, y entonces un tipo con parálisis cerebral como el Langui, haciéndose cargo del nota, metiendo al tipo en el baño porque está borracho. O sea, una persona con una movilidad bastante reducida, pues, o sea, y ya no solo eso, sino el pensar y el vivir con una persona con las dificultades que tiene, o sea, fuera de la romantización y fuera de lo que hablamos siempre, ¿no? Que Sí, si somos campeones, que si somos héroes,
O la otra parte, que es somos villanos, resentidos con el mundo, no sé Sí. cuánto, bla, bla, bla. ¿Sabes? Quiero decir, somos personas que tenemos nuestros momentos buenos, nuestros momentos malos, y hay veces que te puedo mandar la mierda y hay veces que puedo ser súper cariñoso, como todas Claro, las personas. como todo el mundo. Sí, ¿Sabes? Eso es una cosa que nadie concibe, ¿eh? Que somos humanos, Exactamente. Mira, por ejemplo, mira, yo toco la guitarra, ¿vale? Y todo el mundo, pero que, digo, chico, yo toco la guitarra porque puedo tocar la guitarra. Claro. Si no pudiera tocar la guitarra, De no hecho, tocaría. O sea, no estoy de hecho, haciendo nada, no sé, no estoy haciendo una cosa imposible. No estoy de hecho, doblando el espacio-tiempo, ¿sabes? perdona, creo recordar que a Django Reinhardt Sí. le faltaban dedos y era guitarrista de jazz y era No, no, la no. O sea, hostia. la cuestión es mucho más compleja, porque el tío era guitarrista desde que era chico. Y resulta que la madre, o sea, eran una familia de gitanos, ¿vale? Franceses. Bueno, esos eran belgas, pero vamos, vivían en Francia. Y o sea, vivían ¿cómo se llama? En una caravana, ¿vale? Vivían en una caravana y la madre lo que hacía era recoger restos de carretes de fotos de celulosa para venderla luego y para poder trabajar, o sea, para venderla y ganar dinero. Pues resulta que uno de esos días la caravana se salió ardiendo, porque la celulosa salió ardiendo. Entonces, el tío se quemó la mano, ¿vale? ujú, La mano Sí, izquierda, que se sí, supone que es donde está toda la salsa, digamos, de la guitarra. de la guitarra, sí. Y entonces, claro, perdió estos dos dedos, o sea, los dedos índice y anular, ¿vale? O sea, se los quemó y se le quedaron así como chuchurríos, digamos, ¿vale? O sea, sí, permítase la expresión, ¿vale? sí. Y entonces Sí, sí. tocaba con dos dedos. Mm, Y tocaba muy bien. Inventó una manera de tocar a partir de su discapacidad. Entonces, Sí. hostia, es como, ¿qué tipo, ¿sabes? O Y yo de sea, hecho, la historia la sé a través de Tony Iommi, que es el guitarrista de Black Sabbath, que es uno de mis ujú, grupos favoritos, ujú, que gracias a la historia de Django Reinhardt, Tony Iommi tuvo un accidente laboral donde se se, sajó se cortó la mano, la, las falanges. una de las falanges. Entonces, Ujú. la historia de Django Reinhardt le animó a tocar la guitarra. Y se fabricó como una prótesis y todo para tocar. Y él también inventó una forma de tocar la guitarra Claro, que sí. también es interesante. Sí, Sí, o sea, sí. es un estilo, o por ejemplo, yo qué sé, yo recuerdo un artista que era esquizofrénico y que según iba pasando el tiempo se iba pintando de manera diferente y había una evolución en su arte a través de la esquizofrenia, por Sí. ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Qué Entonces, bueno, interesante. pues eso. Entonces hemos dicho el libro, disco y ¿qué más? Y película. La película esta y libro, yo os recomiendo mucho El extraño caso de un perro a medianoche, que es un libro que el que te pone en los ojos de un niño con autismo, si no recuerdo mal, creo que era autismo, y que descubre que hay un perro que se ha muerto. O sea, como que aquí han matado a un perro. Y entonces él se dedica a hacer el detective. Entonces te cuenta un montón de movidas claro, la visión es desde los ojos de un niño, pero tú que eres una persona adulta, ves mucho más allá de lo que está viendo él. Claro. Ujú, sí. Entonces, o sea, te está contando una cosa, pero tiene un trasfondo y un submundo, o sea, un mundo detrás muy complejo y es una maravilla. Ujú. Interesante. Pues nada, ya sabéis las recomendaciones. A la siguiente pregunta, si tienes algún tipo de proyecto para el futuro, si tienes proyectos para el futuro, si nos los quieres contar, o si no, no. Pues sí, mira, tengo un par de proyectos. Uno que estoy escribiendo ahora, que es un corto sobre las manos, haciendo un poco, o sea, la importancia de las manos y sobre lo que han significado para mí a lo largo o sea, mis manos particularmente, a lo largo de mi vida y de la importancia que tienen en general para el mundo. O sea, para cada persona, digamos, es el primer contacto con el mundo. O sea, esto es la materialidad la tocas con las manos, digamos, ¿no? En principio. Entonces, bueno, aparte Ujú. de verla, pero lo que es el contacto es prácticamente con las manos. Entonces, bueno, tengo un corto por ahí que lo tengo, o sea, es un corto documental sobre esto
Y estoy pensando, lo que pasa es que estoy pensándolo mucho y no me arranco a hacer un canal de TikTok y Instagram de discapacidad, no, de accesibilidad. O sea, lo que estoy haciendo ahora en redes escritas, pues llevarlo a TikTok y a Instagram. ¿Sabes? Estaría guay. Sería Por ejemplo, interesante, tío. por ejemplo, ¿por qué los semáforos tienen 3 alturas y no solo cambia el color? O sea, no es un disco que cambia de color, sino que hay 3 alturas. ¿Por qué? No lo sé. Por las personas con daltonismo. Ah, Claro, wow. claro. O sea, Qué claro, bueno. o sea, es que hay ciertas cosas que que tú las piensas, o sea, que no las piensas para empezar. Que tú, o sea, un semáforo es así, y es así, y punto, y ok. Claro, claro. Ostras, qué bueno. O sea, Y no había Sí. pensado. ahora, por ejemplo, cuando hay un disco, el color ya no es importante porque está o sea, un dibujo quieto y el otro andando. Entonces ya el color, sea rojo o verde, te aporta, o sea, a las personas que vemos, te aporta la información del color, pero no es necesaria. Claro, 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 claro. ¿Sabes? Pues Ostras, no, no, cosas no. así, Ya, pero sí, sí. que te vuelves loco. O sea, hay un montón de cosas que no pensamos. Buah, lo del Sí. semáforo lo voy a decir en todos lados. Sí, Me Lo, parece lo que pasa es que buenísimo. la accesibilidad es como Matrix. Una vez entras sí, es y como ves, otro mundo. claro, no, pero es que ya no puedes dejar de verlo. Claro, Sí, no sí, lo puedes dejar de tal ver. cual. Y es una historia, porque yo veo cualquier cosa, hostia, este vídeo no tiene subtítulos, hostia, es que este... Y estás un poco ahí como peleado con la vida porque dices tú, coño, lo que falta por hacer, ¿sabes? Y a mí no me afecta especialmente, pero yo, por ejemplo, siempre que veo una peli, o sea, siempre que voy a una plataforma, veo si tiene audio, por ejemplo, Apple, en este caso, no es por hacer publicidad, porque yo no trabajo en Apple ni nada, pero Apple, por ejemplo, los contenidos que tiene, los tiene traducidos, subtitulados y audio descritos. Sí, O sea, los ¿Mm? tiene perfectos, ¿sabes? Y cosas que yo entiendo que eso cuesta un dinero y tal, pero que si lo haces de base, tienes una comunidad ahí que te va a seguir. Entonces, en ese pues sí, sentido, correcto. Bueno, Nix, adelante. Y la última, pasamos ya a la última pregunta y esta es aún más importante. Mariano, sí. ¿has jugado a Pokémon y Bulbasaur, Charmander o Squirtle? No, tío, yo no juego a Pokémon, me pillas muy mayor. Oh, ¡Oh, no! Yo Pokémon, de hecho, no tengo, o sea, quiero decir, Pikachu, me sacas de Pikachu y poco más. O sea, Pikachu lo conozco porque, digamos, es la referencia de tal, pero que pues yo, se queda con Pikachu, perfecto. Pues con Pikachu. Hombre, Pikachu mola mucho. bueno, sí, no, Sí, pero vamos, no es un mundo, yo soy más de Funkos que ostras, los Bueno, Funkos. de Ostras, qué Pokémon, sí, curioso. sí, sí, sí. Pues vamos a la última pregunta ya de la entrevista y es un poco, la hacemos con nuestros invitados y es dejarte un poquito un espacio para que reflexiones o digas lo que te apetezca sobre Ujú. lo que quieras. Si quieres hablar de accesibilidad o si quieres hablar de algo que nos hayamos dejado nosotros, lo que tú Pues quieras. Tienes un ratito, así que adelante. no sé, pues yo reflexionaría sobre, o sea, haría a la gente que no tiene discapacidad reflexionar y que se parara un poco a mirar, un poco lo que tiene alrededor, ¿sabes? En general, las personas con discapacidad solo se preocupan las personas sin discapacidad, se preocupan de sus problemas y se preocupan de la discapacidad cuando les toca. Sí, Y a mí me gustaría que la gente empezara a pensar que tienen suerte de no tener discapacidad en el caso de que vivan su vida tranquila y feliz, pero que a veces te puede... Mira, por ejemplo, el otro día estaba, o sea, en la Resistencia el otro día, hablaba Fiona, es que no me acuerdo el apellido, Fiona, una chica que perdió media pierna en una... sí, En una la atleta esta, sí, una sí. atleta. Sí, y la correcto. tía dijo, mira, yo he perdido una pierna, pero he ganado una vida. Y a mí eso me pareció súper potente, tío. Porque cuando tú te das cuenta, mira, por ejemplo, el otro día, o sea, y mira, con esta reflexión termino. A mí, por ejemplo, mi discapacidad me ha servido de filtro. De gente que cuando se enteran de que tengo discapacidad se pira. Y a mí eso me alivia. Porque si eres un gilipollas, prefiero que saberlo antes Claro. Mm. y que me parezcas un tipo superficial. O sea, yo puedo entender que haya gente que le choque
o que tenga curiosidad, o que tenga, no sé, como que le pille fuera de juego. Claro, si no es tu mundo, evidentemente entiendo que... Pero que me rechaces porque yo tenga discapacidad, me hace feliz, en realidad, porque me parece que es un gilipollas y no te quiero en mi vida. Entonces, muchas veces he pensado que la gente se alejaba de mí por mi discapacidad y era más por mi miedo que por mi discapacidad. Ujú. Entonces, cuando tú te das cuenta de que tu discapacidad es un filtro para la gente, ves que la gente está porque te quiere, no porque tenga un interés. Bueno, a lo mejor puede tener algún Claro, interés, pero que generalmente va a estar por lo que tú vales como persona. Claro, correcto. Entonces, eso me parece muy, muy importante, ¿eh? Sí. Entonces, correctísimo. siempre digo lo mismo que cuando sufrimos discriminación o cuando sufrimos algún tipo de insulto o nos marginan, siempre digo que el problema no está en la discapacidad, está en esa gente. Y es así, o sea, la gente que margina, la gente que discrimina, el problema lo tienen ellos, no nosotros. Eso es lo que siempre recalco, así que con Ujú. esto pues vamos a ir acabando. Ha sido un placer, Mariano. Hemos Igualmente, aprendido Ha un estado muy guay montón. tenerte aquí. Hemos igualmente, aprendido, hemos aprendido un montón y te llamaremos más veces cuando hablemos de accesibilidad digital. Hombre, cuando Eres queráis, nuestro consultor particular. cuando queráis. nos ha preguntado una pequeña última pregunta. Nos ha preguntado Adelante. antes David que dónde se te puede encontrar para hacer consultas de accesibilidad. En marianocuesta.com. Vale, ahí. Ahí Ahí lo está. tenéis, Y Mariano bueno, Cuesta. en redes, en Blue Sky y en Threads estoy generalmente. Vale, pues ahí Genial. podéis encontrar a Mariano No, para hacerle cualquier consulta. en Instagram soy Magnelus, con C. Correcto. O sea, Muy bien. Pues ya sabéis dónde está Mariano. Y nada, ha sido un placer. Ya sabéis, todos los lunes nos tenéis aquí a las 7 de la tarde, hora española. Y eso, el próximo lunes más. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, gente. Ojo el capitalismo.